lectura, mis hermanos. Y vamos a ir a Gálatas 5. Acuérdense que leímos Gálatas 4 hace 8 días y veíamos de la libertad que el Señor nos da para servirle, la libertad que Dios nos da de estar en su presencia y caminar con Él. Veíamos a Pablo diciéndole al pueblo de Gálatas: ¿por qué ahora caminan en esclavitud? ¿Quién les enseñó a regresar a la esclavitud? Y vimos el ejemplo de dos personas que nacieron, uno en libertad por medio de la promesa y uno en esclavitud. ¿Quién nació en libertad por medio de la promesa, mis hermanos? ¿Quién nació en esclavitud por medio de una obra del ser humano? Ismael, así es. Porque Ismael nació ya que Abraham y Sara tuvieron la idea de acercarse, o más bien Sara tuvo la idea de darle a su concubina o a su sierva, más bien, perdón, a Abraham para que tuvieran un hijo. Pensó que esta era la forma de que Dios iba a actuar, y vemos que era una forma totalmente humana y no divina de hacer las cosas. Hablábamos de que Dios, cuando nos promete algo, no debemos nosotros intervenir en eso, porque entonces manchamos la obra de Dios. Por intervenir, Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Ismael, y hasta hoy en día ahí están las consecuencias de esta intervención humana. Porque Ismael, ¿quiénes son los ismaelitas hasta el día de hoy? Todo el pueblo árabe. Que hoy en día uno de esos grupos terroristas tiene a muchos rehenes todavía. Hasta hoy en día no los han soltado. Sacaron un video ahí de jovencitas como están ensangrentadas y las tienen ahí como rehenes. Todos ellos vienen de la familia de Ismael. Todo Israel viene de la familia de Isaac. Se fijan cómo las consecuencias por un acto humano puede tener repercusiones hasta de muchos años después y afectar muchas generaciones después. ¿Se imaginan cuántas generaciones de Abraham hasta el día de hoy? Y durante toda la historia estos dos pueblos han peleado entre sí. Es una lucha como entre hermanos. ¿Se acuerdan de otros dos hermanos que peleaban todo el tiempo? Sí, Jacob y Esaú, todo el tiempo. Asimismo con Isaac y con Ismael. Todo por consecuencias de una decisión humana. No esperar la promesa de Dios nos puede traer repercusiones. Por eso nosotros, cuando Dios nos hace una promesa, esperamos en Él. Creemos en la promesa y decimos: yo voy a creer, yo tengo fe y no voy a intervenir ni manchar lo que Dios va a hacer. Porque en cuanto intervenimos ya vemos lo que pasó. ¿Ok? Y Gálatas 5, Pablo sigue aconsejando al pueblo de Gálatas. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque así nosotros no permitimos tampoco que nos engañe nadie. Se nos pueden acercar muchas personas: es que tú en qué crees. En Dios. Pero ¿y tú por qué no estás ayunando todo el tiempo como lo hacen otras iglesias? ¿Y ustedes por qué no tienen a su pastor así? Lo deberían de tener así en una, casi en una vitrina, que nadie lo toque. ¿Por qué? Porque no seguimos seres humanos, seguimos a Dios. Nuestro buen pastor es el Señor Jesús. Pero ustedes, ¿por qué no hacen tales cosas? ¿Y por qué no hacen los retiros? ¿Y por qué no hacen los...? Bueno, el Señor no nos ha guiado así. Somos guiados por el Espíritu de Dios. No podemos hacer algo porque así lo decidamos nosotros. Toda la obra de Dios le pertenece a Dios, es de Dios. Él es quien decide qué hacer. Y miren, Pablo le sigue hablando aquí a la congregación en Gálatas y les dice: por lo tanto, el Mesías en verdad nos ha liberado, dice. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
permanecer libres. ¿Por qué Pablo les estaba hablando de no esclavizarse conforme a la ley? ¿Qué estaban queriendo hacer estos maestros falsos con el pueblo en Gálatas, con la congregación en Gálatas? ¿Se acuerdan? Llegaron los israelitas y les empezaron a decir: si los hombres no se circuncidan, no van a ser salvos. Y en Gálatas no habían israelitas en la congregación, sino que la mayoría eran gentiles que habían creído en Dios. Ellos estaban aprendiendo apenas qué era la Torá, qué es el Génesis, cómo Dios creó el mundo. Ellos estaban aprendiendo porque no sabían nada de esto. Y que lleguen unos maestros y les dijeran: tienen que circuncidarse. Imagínense, cuando sus vidas tal vez ni siquiera habían sido transformadas o cambiadas. Y eso pasa con muchas personas. Antes de cambiar el corazón, antes de dejar que Dios les cambie el corazón, que Dios transforme sus vidas, empiezan a hacer muchas otras cosas. Dice Pablo: presten atención, les dice al pueblo a la congregación de Gálatas. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces el Mesías no les servirá de nada. Fíjense qué importante es esto. Lo repito: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados del Mesías, han caído de la gracia de Dios. Ahora hay que entender algo. Pablo no está diciendo que los mandamientos no sirven, ni que los mandamientos ya deben ser quitados de nuestras vidas, pero nos está enseñando la manera correcta de llegar a Dios. ¿Cuál es el único camino hacia Dios? Pablo les estaba diciendo: ha llegado el Mesías, ha muerto por nosotros y no podemos rechazarlo, porque el Mesías es el camino, es la verdad y es la vida. Y bien lo sabía Pablo. El martes veíamos como Pablo decía, el viernes, perdón, veíamos como Pablo decía que él era fariseo de fariseos. Si alguien era celoso de la ley de Dios, era Pablo. Pero él creía que por las obras de la ley se iba a salvar. Entonces conoció al Mesías. ¿Se acuerdan cómo conoció Pablo al Mesías? ¿Cómo lo conoció? ¿Fue así en persona? No, se le reveló. Iban en caballos, ¿verdad? Estaban llevando a Pablo, iban persiguiendo de hecho a los hijos de Dios, a los creyentes, y se le aparece el Mesías en el camino. ¿Qué le dijo el Mesías? Saúl, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿por qué me persigues? El Mesías no le dijo: ¿por qué persigues a mis hijos o a mi pueblo? El Mesías se puso en medio como buen padre y dijo: ¿por qué me persigues? El Mesías le dijo a Pablo: estás persiguiendo a mis hijos. En pocas palabras le dijo: estás persiguiendo mi obra, mis hijos, mi pueblo. Me estás persiguiendo, le dijo. Y al perseguir al Mesías, ¿estaba lastimando a Dios, Pablo? ¿A quién lastimaba realmente? Le dijo el Mesías: duro te es dar golpes contra el aguijón. ¿Qué pasa cuando nosotros golpeamos tal vez un aguijón o una punta afilada? Si tan solo, imagínense, aquí en el patio ahora tiene sus cactus. Si tan solo a veces te das con una de las espinas, ahora sí que te pinchas con una de las espinas que tiene el cactus y duele muchísimo, imagínense ahora dar golpes contra un aguijón. Y el Mesías le dijo: difícil te es lo que estás haciendo, porque no vas a lograr nada. ¿Qué pasará con un hombre que está dando golpes contra una punta afilada? ¿Vencerá esa punta afilada con las manos? Y así le dijo el Mesías: no estás logrando nada ni vas a lograr nada, solo vas a lograr lastimarte a ti mismo. Esto nos enseña mucho, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros vamos en contra
de las cosas de Dios. Estamos dando golpes contra un aguijón. Pablo lo llamaba también cuando el hombre no sabe hacia dónde va o qué hacer, es como dar golpes al aire. No sirve de nada. Y el Mesías se le presentó hacia Pablo. Le dijo: difícil te es lo que estás haciendo, no vas a lograr nada, Pablo. Mejor arrepiéntete. Se le presentó a Pablo, y es por eso que Pablo hablaba con mucha seguridad del Mesías y le decía a los Gálatas: manténganse libres del Mesías, porque el Mesías ya vino, ya murió por nosotros y somos libres de todo pecado por medio de ese sacrificio. Ellos estaban queriendo regresar a lo antiguo, y les dijo Pablo: imagínense si regresaban a lo antiguo, ¿qué tenían que hacer ellos? Que hemos hablado aquí, tenían que ir a presentarse al templo todavía, a hacer los sacrificios. Por eso Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: ¿van a ustedes hacer todo lo que está en la ley? Si un hijo ofendía a sus padres, por ejemplo, conforme a la ley, ¿qué pasaba con ese hijo? ¿Se fijan a qué se estaban enfrentando los Gálatas? Sin saber, Pablo los estaba librando de todo esto. Porque un hijo conforme a la ley, cuando insultaba a su papá o a su mamá, obviamente estamos hablando de un hijo ya de más de 20 años, cuando insultaba o agredía a sus padres, la ley marcaba que debía ser sacado del campamento y entre todo el pueblo debían quitarle la vida. Y los Gálatas, queriendo regresar a lo que estaba establecido antes, Pablo les estaba diciendo: no lo hagan. No lo hagan, porque se van a enfrentar a cosas que no conocen, a cosas muy difíciles, y porque el Mesías ya vino y nos dio el perdón de los pecados. ¿Por qué creen ustedes que hacían eso antes? Que quien hacía algo como agredir a sus padres, por ejemplo, tenía que ser sacado a las orillas del pueblo y con todo el pueblo ahí unido tenían que quitarle la vida. ¿Por qué creían ustedes que lo hacían? Porque hay una manera de control. Había una manera de control. Un poco de levadura de la. Ok, ¿qué más? Para que los otros hijos vieran, ¿no? Para que los otros vieran y fuera una lección y un ejemplo, y decir: nunca voy a agredir a mis padres ni insultarlos. ¿Qué más? Hay algo muy importante por lo cual lo hacían. Pues habían pecados, fíjense, habían pecados los cuales podían llevar ellos un sacrificio y eran perdonados, pero habían pecados que no había perdón por ellos. Por ejemplo, el que un hombre matara a otro hombre con toda la alevosía y ventaja, que él dijera: lo voy a asesinar, como Caín mató a Abel. ¿Saben cuál era la paga por ese pecado? Morir, le tenían que quitar la vida. Así es. Y habían pecados los cuales no tenían perdón, como el que les estoy comentando. Imagínense un hijo golpeando a su mamá o a su papá. El pueblo, al ver esto, tomaba al joven, lo sacaba a las orillas y le quitaban la vida. Era algo muy fuerte. Ahora debemos meditar nosotros. Esos pecados no tenían perdón, y Dios lo estableció porque en ese momento en el cual ellos tenían esa sentencia, por lo menos se arrepentían y pedían a Dios misericordia. Dios mío, ten misericordia de mí. Y morían, ni modo, tenían que morir. Pablo les estaba diciendo al pueblo de Gálatas: ustedes van a soportar todo lo que está en la ley, van a vivir conforme a la ley. ¿Qué pasaría si hoy en día esas leyes rigieran las vidas? Hoy en día, ¿creen que hubiera muchos hijos insultando a sus padres? ¿Creen que habrían hijos golpeando a mamá, por ejemplo, queriendo pegarle a mamá? Lo pensarían y dirían: no lo voy a hacer. Fíjense la gravedad de estos pecados, porque Dios
aunque esas leyes no están rigiendo la humanidad, porque Dios en su misericordia mandó a su Hijo, por eso mandó a su Hijo Dios. Aún así Dios, a los hijos que agreden a los padres, Dios los sigue mirando con mucho enojo. Y las consecuencias llegan a esos hijos. Mis hermanos, hay hijos, yo he sabido de primera mano, me lo han contado esos padres, cómo sus hijos les faltaban el respeto y hasta los llegaron a golpear. Pero me han dicho, mi hijo murió. Es que, mis hermanos, la justicia de Dios los alcanzará en algún momento. De verdad. Y Dios lo observa todo. A un padre y a una mamá, por más que hayan hecho algo, por más que en otro tiempo hayan fallado, como todos nosotros fallamos, no tenemos el derecho nosotros como hijos de agredirlos. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué dice la palabra que debemos honrar? Para que tengas larga vida. Para que tu vida sea larga en la tierra. ¿Y qué más? Que vaya bien. Y no solamente vivan muchos años esos hijos, sino para que les vaya bien. Tengan en cuenta esto los hijos, y tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros tratamos mal a papá o a mamá, lo único que hacemos es acortarnos los días de vida, los años de vida, y hacer que en esta vida nos vaya mal. No es una consecuencia para mamá o papá. Mamá se secará las lágrimas y pedirá a Dios misericordia y fortaleza, pero es un bulto que te estás poniendo encima, un muerto que te estás poniendo encima, el cual te va a alcanzar el día de mañana. Y cumpliendo la mayoría de edad y saliendo a un trabajo, esa justicia te va a alcanzar, no te va a ir bien, y los años de tu vida se acortan. Creámoslo o no, así es. Decía un amigo: aplícale una, como la esposa de Norbit, ¿no? Quieras o no. De una película que veíamos de una señora que le decía a su esposo: quieras o no. Quieras o no, esto va a pasar. Ahora sí que en la palabra nos dice: creámoslo o no, eso es espiritual y nos alcanza. Por eso nosotros como hijos, ayer hablábamos con mi hermano, con mi mamá, con Areli, y decíamos: gracias a Dios, Dios puso en nuestros corazones el honrar a papá y a mamá, el amarlos y nunca odiarlos. Es algo que Dios pone en tu corazón. Hay que pedir con fe, mis hermanos, y cuidado con lo que hacemos, porque los padres y la familia para Dios es muy importante. Creámoslo o no, esa justicia y en lo espiritual se sigue aplicando así. Esos hijos que en su momento agredieron a papá o a mamá y nunca se arrepintieron, la justicia los ha alcanzado. Yo he sabido de demasiados testimonios cómo esos hijos han fallecido, y no de una forma linda ni natural. Fíjense que dice Pablo: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en el Mesías, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Por qué dice Pablo que la fe se expresa por medio del amor? ¿Nosotros seguimos a Dios por miedo? Seguimos a Dios porque lo amamos, porque ha cambiado nuestras vidas, porque nos ha dado un motivo para vivir, porque nos ha traído un cambio a los corazones y un cambio a nuestras vidas. ¿Quiere decir que somos perfectos? ¿Qué leíamos el viernes? Pablo decía: no quiero decir que yo sea perfecto, decía Pablo, pero voy con los ojos puestos en esa meta que es Dios. Un hijo de Dios vive por la fe, poniendo sus ojos en Dios, solamente en Dios. Pues el Mesías fue quien murió por nosotros. ¿Qué es el Mesías? El camino, la verdad y la vida. Pablo les está recordando en todo tiempo que Él les enseñó que el Mesías es el camino, la verdad y la vida. Ustedes corrían muy bien la carrera, les dice Pablo.
¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Por qué creen que Pablo les pone a los Gálatas muchas cosas que son, muchos ejemplos que son conforme a las carreras, que es conforme al ejercicio? ¿Qué creen ustedes que les ponía ejemplos así? Porque para ellos era más importante la cuestión física. ¿Y qué es lo que ellos veían? ¿En dónde estaban los Gálatas situados? ¿Dónde? Grecia. ¿Y qué había en Grecia en esos tiempos? ¿Qué empezaba a haber? Los jueves. Empezaban a ejercitarse los hombres para participar en los juegos. Y ellos veían eso y Pablo les ponía esos ejemplos. Les decía, ustedes corrían muy bien la carrera, les decía. Porque sabía que ellos entendían que era una carrera y que era una meta. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Les pregunta Pablo. Seguro que no fue Dios, les dice, porque Él es quien nos llamó a ser libres. ¿A qué nos llamó a ser nosotros Dios? A portarnos bien. Y eso, el portarnos bien, nos trae libertad. ¿Qué pasa cuando hacemos algo malo o algo malo? Nos escondemos. La primera reacción del ser humano es esconderse. Nos escondemos. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Y nos escondemos de Dios cuando hacemos algo malo. Intentamos escondernos. Cuando somos hijos y hacemos algo malo, nos escondemos de la mirada de papá o de mamá. No queremos mirarlos a los ojos. Bajamos la mirada y estamos, porque sabemos que hicimos algo malo. La libertad la trae el comportamiento que tengamos nosotros. Por eso Pablo decía, sirvan a Dios con una conciencia limpia, sabiendo que les vean o no les vean, están haciendo las cosas bien y están haciendo cosas buenas. La palabra dice, piensen en todo lo que es agradable, bueno, lo que es santo, en eso deben pensar y meditar. Dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Un poco de levadura leuda toda la masa. Basta con que a un joven le den a probar un cigarro para que quiera fumar toda su vida. Basta a un joven con ver algo que no debe ver para que toda la vida le quede esas imágenes en la mente y en el corazón. Porque un poquito de algo leuda toda la masa. Y esto se da, si nos damos cuenta, en las cosas que no están bien. Un poquito de algo que no está bien en nuestra vida hace que eso crezca en nuestro corazón. Por eso debemos de tener cuidado. Por eso debemos mantener nosotros una mente y un corazón limpios siempre, limpios. Por eso el único que puede transformar y limpiar nuestras mentes y corazones es Dios. Porque el ser humano dice, ¿cómo voy a poder quitarme esta adicción? ¿Cómo voy a poder quitarme estos pensamientos? No puedo. La palabra dice, al que cree todo le es posible, y no hay nada imposible para Dios. Y es que mucha gente, mis hermanos, trabajan en lo de fuera, pero muy pocos trabajan en lo de adentro. Para lo de fuera, cuando nos enfermamos, por ejemplo, ¿a quién vamos? ¿Con el curandero? ¿Con el hechicero? Vamos con el doctor, ¿verdad? Si tenemos sentido común, no vamos a ir con el huesero porque tengo gripe, ni con el curandero, ni con el hechicero. El Señor aleje todas esas cosas de nosotros, pues son prácticas que son abominaciones para Dios.
El huesero no, pero pobres hueseros, ya los puse. Ni modo, también van por lastimar a la gente. Es cierto, yo me acuerdo como decían a veces, ¿no? Los pueblitos todavía nos llevaban y decían el huesero porque te lastimaste el brazo, ¿no? Y terminabas, si tu brazo estaba doblado hacia un lado, terminabas solamente hacia el otro lado, ¿no? Pero vamos al médico a que nos sane, a que nos cure, es decir, que nos dé un medicamento, ¿verdad? Que nos va a sanar. Y para cuando tenemos una enfermedad que viene del alma, ¿a quién vamos a ir? El único médico que hay para enfermedades del alma es Dios. Pero el Señor Jesús enseñó en principio: Dios, que es médico del alma, solamente atiende a un tipo de pacientes. ¿Qué pasa con una persona cuando le dices vamos al doctor? No quiero, yo aguanto. ¿Quieres ser sana o no quieres ser sana? No quieres ser sana, ¿no? Te está diciendo yo estoy bien así. Bueno, pues si la enfermedad sigue y sigue avanzando, allá tú, porque no quieres ir al doctor, es decir, no quieres sanar, quieres permanecer así. Pero ¿qué pasa con una persona que le empieza el dolor y dice voy al doctor porque me empezó un dolor y no está bien? Quiere ser sana y reconoce. Así también con el Señor. Hay personas que no quieren ser sanas porque les dices, ¿agrediste a tu mamá? No. ¿Insultaste a tu papá? No, nunca lo he hecho. Si te vimos, ¿cómo lo hiciste? No. ¿Estás diciendo mentiras? No. Nunca he mentido. Justo ahora estás mintiendo. No. No quieren sanar porque el Mesías enseñó un principio que es verdadero. Dijo: yo he venido a los enfermos. Porque le dijeron: ¿por qué estás con pecadores, con publicanos, cobradores de impuestos y puro pecador? Y dijo: yo he venido a sanar a los que están enfermos. Y mirándolos seguramente con una mirada muy profunda a esas personas, les dijo: porque los que están sanos no necesitan médico. Pero créanlo, hermanos, que los miró hacia los ojos y se los dijo como diciéndoles: mentirosos, pues ustedes están peor que estos. Pues ¿quién no ha cometido un pecado y quién no ha tenido un error? Todos. Y todos debemos reconocer. El principio es reconocer cuando estás mal y que has hecho algo malo, que estás mal y has hecho algo malo. La mentira no puede estar en tu corazón para que Dios pueda obrar. Debes ser sincero en tu corazón y decir: sí, Señor, yo soy enfermo de esto y te necesito. Las enfermedades no solo son físicas, mis hermanos. Las enfermedades vienen del alma. Hacer cosas que no debemos hacer se quedan hasta cuando eres grande. Y eso que haces, que aprendiste de niño que no está bien, te va a quitar la vida cuando seas grande. La justicia te va a alcanzar. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y cuando detectemos algo que no está bien en nuestro corazón, decirle a Dios: tengo una enfermedad del alma, Señor. Sáname esta enfermedad, por favor. Ayúdame y sáname. Fíjense que dice Pablo después: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz del Mesías, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? ¿Qué estaban haciendo al poner cargas no solo sobre los hombres, también a las mujeres empezaron a querer implantar cosas y enseñanzas que no provenían de Dios? Pero imagínense, Pablo
Pablo estaba tan preocupado por las personas en Gálatas que decía: ¿cómo quisiera que esos que quieren mutilarlos, decía Pablo, lastimar sus cuerpos? Porque ¿qué es la mutilación? Lastimar tu cuerpo. Lo hicieran ellos mismos, decía Pablo. Pablo estaba diciendo: son maestros que enseñan cosas que ellos no hacen. ¿Se acuerdan ustedes con quién estudió Pablo? Era un maestro de los fariseos que no recibía a cualquier persona. Es más, era el dirigente del concilio. Y era un hombre muy sabio. La palabra lo muestra como un hombre sabio. ¿Recuerdan? Pablo estudió con un maestro que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel no aceptaba a cualquier persona. Gamaliel pasaba por varios filtros y exámenes a sus alumnos. Obviamente el primero era tener dinero. Venir de una familia que fuera una buena familia. Gamaliel los veía y que dijera: su papá fue bueno, su abuelito fue bueno, el bisabuelo fue bueno, entonces sí lo recibo. Debía tener un historial impecable el joven que llegaba con él. No aceptaba a cualquier persona. Y Gamaliel aceptó a Pablo. Pues Pablo cumplía con todos los requisitos. Tenía dinero, venía de una familia que era buena familia, es decir, una familia que era de respetarse, respetable. Y al fin de cuentas vio que Pablo era muy inteligente. Porque nuestro hermano Pablo era muy inteligente. Y con él estudió Pablo. Y si Pablo era fariseo de fariseos, Gamaliel era el doble o el triple. Gamaliel dijo una frase muy importante en la Biblia, y ahí vemos cómo él era sabio. Cuando empezaron a perseguir a los discípulos, todos los fariseos se enojaron y dijeron: ¿qué hacemos? Y el concilio se reunió. Dijeron: ¿qué hacemos para asesinar a estos hombres y detener esta herejía? Decían los del concilio. Y Gamaliel se levantó y les dijo algo sabio. Miren, les dijo: si esto no es de Dios, va a terminar y va a dejar de ser. Porque muchas rebeliones se han levantado y así como se levantan, terminan. Pero si esto es de Dios, les dijo, no vaya a ser que nosotros estemos luchando contra Dios. Fíjense qué sabio fue Gamaliel, porque lo que el Mesías le dijo a Pablo, Gamaliel lo dijo por ese sentido común que él tenía. No vaya a ser, les dijo a los del concilio, que nosotros estemos luchando contra Dios al perseguir a estas personas. Déjenlos. Si no es de Dios, se acabará. Pero si es de Dios, seguirá. Ven cómo este hombre era muy inteligente y recibió hacia Pablo. Por eso Pablo tenía la libertad de enseñar a los discípulos en Gálatas, a los hermanos en Gálatas, qué era correcto de seguir, que es la libertad de Dios por medio del Mesías, y qué era lo incorrecto de regresar a una serie de costumbres, a una serie establecida para antes del Mesías. Pues las personas que vivían antes de que nacía el Mesías, les digo, habían pecados que no podían ser perdonados, que la sentencia era la muerte. ¿Y funcionó en su momento? En su momento funcionó, porque así como dijo Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense cómo se reunían los asesinos uno con otro. ¿Qué se formaba al reunirse 10 asesinos ahí? Ya una banda que iba a estar lastimando a las personas, matando a todos, y por eso Dios decía: no, de raíz se va a cortar esto. Era una sentencia muy fuerte, sí, pero como bien decía la señora Xochitl, era necesario.
y era una medida necesaria. Acuérdense los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amén, así es. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, dice Pablo. Corren peligro de destruirse unos a otros. Porque ya se había dividido la congregación. Ya unos decían, hay que circuncidarse. Ya se habían circuncidado algunos. Y otros reclamaban a los demás, no, debemos vivir en libertad. Y Pablo decía, si se lastiman unos a otros, se matarán unos a otros. Ya el problema en Gálatas vemos que era muy serio. Y esto lo hablamos y lo enseñamos hoy en día, porque está en la palabra, porque lo enseñó Dios, porque lo enseñó el Mesías. ¿Qué dijo el Mesías? Una casa dividida en contra de sí misma no prevalecerá. La división no es buena. Y hay muchas congregaciones, mis hermanos, donde llegamos, donde unos hacen unas cosas, otros siguen otras cosas, y es una división total que tú no entiendes qué está pasando allí. Pero Dios enseña que las primeras congregaciones estaban en un mismo sentido, sabiendo que Dios es solo uno. Como dice el famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Fíjense que menciona Pablo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No dice en la iglesia, no dice solamente en su casa o solamente en la calle con los extraños. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En toda área de nuestra vida debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Nos olvidamos que aunque afuera no vemos nada, mis hermanos, hay sentencias que se ponen en lo espiritual. Como les decía yo el ejemplo de los hijos que insultan o agreden a los padres. Sus vidas no son largas y sus vidas no son buenas. Porque hay una ley espiritual que todavía los alcanza, que todavía rige. Pues el que rige todo lo que podemos ver y palpar es Dios. Díganme ustedes algo, ¿el enemigo puede moverse y hacer por sí mismo? ¿Qué hace el enemigo para hacer algo? ¿Qué debe hacer? Sube a la presencia de Dios, entra y le pide permiso. Todo Dios lo controla, mis hermanos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, dice, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Estas dos fuerzas, dice Pablo, luchan una en contra de otra. En la palabra también dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque mi espíritu dice una cosa, dice, pero mi cuerpo dice otra. Y esto es muy claro, por ejemplo, cuando estamos comiendo de una forma que no es sana para nuestro organismo. Es un ejemplo nada más. En nuestra conciencia sabemos o no sabemos que eso que estamos comiendo, que es chatarra, por ejemplo, lastima nuestro organismo. ¿Lo sabemos o no? Sí.
La conciencia dice, no está bien comer esto. Pero ¿qué dice el cuerpo? Qué rico. Qué rico, dice Delia. Porque el antojo está ahí. Sí, dice, sí, en la Ciudad de México se escucha mucho eso, ¿no? En México en general dice, si no es garnachoso y grasoso, no está rico. Pero sabemos, dentro de nosotros sabemos que nos hace daño. ¿Qué es gula? ¿Qué es gula? David y yo conocimos unos tacos una vez. Porque regresábamos del trabajo a veces a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y pasábamos a esa hora y el único que estaba abierto era una taquería. Y nos recordamos mucho porque era la taquería de Don Beto. Y decíamos, hay que ir a los tacos de Don Beto, porque era lo único que estaba abierto. Estaban sus tacos deliciosos, pero necesitabas 2 a 3 semanas para recuperarte después de la infección. Entonces a veces nos quedábamos viendo así como que, ¿lo hacemos? Vamos a los tacos de Don Beto. Vamos, porque estaban bien ricos sus tacos. Mucha grasa. Pero necesitabas tiempo para recuperarte después, si es que sobrevivías. Entonces, fíjense, a veces podemos actuar así todo el tiempo con nuestros alimentos. Obviamente, mis hermanos, no regresamos a los tacos de Don Beto, pero bromeábamos porque vamos a los tacos de Don Beto. Pero a veces seguimos con esta actitud que sabemos que en nuestra conciencia sabemos que no está bien, que nos daña el cuerpo, pero lo seguimos haciendo. Así son los pecados también del alma. Sabemos que no están bien, pero lo seguimos haciendo. Y no nos damos cuenta que hay un periodo de gracia de Dios donde dice, te voy a dar oportunidad, te voy a dar tiempo de que esto no te alcance. Pero en cuanto se le ocurra al enemigo subir a la presencia de Dios, acusarte y decir, déjame bajar y tocarlo, porque tengo derecho de hacerlo. ¿Por qué creen que hay leyes aquí abajo? Que hay juzgados, que hay abogados, que hay jueces. Dios puso una imagen nada más de lo que hay en el reino de Dios. Todo en el reino de Dios se mueve de forma legal. No es como aquí en la tierra, ¿verdad? Que hay cosas ilegales que se hacen. Allí no, porque el juez, ¿quién es el juez allá arriba? ¿Y cómo es Dios? Incorruptible, santo, justo y poderoso. Pues el enemigo, en cuanto ve que haces algo que no está bien, esto escúchenlo bien, todos hay que escucharlo bien, porque queramos o no, así es. Ahora sí que, como dice la esposa de Norman, quieras o no. Y sí, así hace un movimiento de quieras o no, eso va a pasar. Abrimos la puerta. Quieras o no, mis hermanos, lo he visto. Escuchemos bien esto, porque esto es una realidad que muchas personas piensan, si tú crees o si eres cristiano pasa, si no, no pasa. Esto pasa con todos. Es más, mis hermanos, la Biblia enseña, para las personas que nunca conocieron de Dios, también van a ser juzgados con la palabra de Dios, porque Dios dice, todos parejos aquí. No hay nada de que uno no es juzgado y otro sí. Dice, todos van a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. Obviamente esas personas que nunca conocieron a Dios, Dios va a ver qué hicieron, cómo se comportaron. Porque déjenme decirles, hay personas allá afuera que se comportan bien. Hay personas allá afuera que honran a su esposa, honran a sus padres, no mienten. ¿Por qué enamoraron de Cristo? Porque les enseñaron así. Y tú les preguntas, ¿tú eres creyente? ¿Crees en Dios o algo? No. La palabra dice, tal parece que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Debemos nosotros tener en conciencia, mis hermanos, siempre esto.
que al ser hijos de Dios es el nombre de Dios el que estamos portando en nuestros pechos, en nuestras mentes, y debemos honrar ese nombre siempre, en donde estemos. Ahora escuchemos bien esto, que es una ley que nos sigue a toda la humanidad. Tú puedes hacer algo malo y puedes decir nadie me ve, pero en cuanto al enemigo se le ocurra, porque él sí te está viendo, porque les voy a decir cómo se maneja esto en lo espiritual. El enemigo no puede estar en todas partes, pero él no necesita estar en todas partes. Él tiene generales a los cuales les dice: tú, Jacinto, vas a ir a cuidar a tal persona, y quiero que te quedes con esa persona todo el tiempo, día y noche, y vas a observar y vas a escuchar qué hace. Y en cuanto haga algo malo, quiero que vengas aquí a mi oficina y me lo digas. Y ahí está esperando hasta que llega el achichincle y le dice: vi a tal persona, a tal niño, a tal joven, y acaba de hacer esto. Quiere decir que tenemos el poder de tocarlo. Llega el enemigo, Hasatán, y dice: voy con el Señor a pedir el permiso para tocar a tal persona. Llega: es que este niño hizo tal cosa, este joven hizo tal cosa, esta persona hizo tal cosa, así que tengo derecho a tocarlo. ¿Puedo bajar y tocarlo? Mis hermanos, si la persona se arrepiente, el Señor lo observa y dice: no, él se arrepintió o ella se arrepintió y ya no está haciendo más ese pecado. Dios te ha librado de las garras del enemigo. Pero si Dios observa en ese momento el alma y dice: sigue actuando igual, Dios mira al enemigo y le dice: ciertamente tienes derecho a tocarlo. Todo es de forma legal ahí. No crean que el enemigo hace las cosas como él quiere. Él sube y le muestra el documento al Señor: aquí está, a tal hora, tal día hizo esto, insultó a su mamá, tal día y tal hora hizo esto, está viendo cosas que no debe ver, tal día y tal hora hizo esto, golpeó a su mamá o a su papá. Y el Señor dice: no se ha arrepentido, haz lo que tengas que hacer. En cuanto se da esa orden, mis hermanos, Dios nos libre, porque empieza todo mal en la vida de esa persona. Empieza todo mal. De la nada, salen personas que lo quieren agredir. De la nada, el trabajo, la familia, todo en la vida de esa persona. Es como cuando Dios puso un sello sobre Caín. Puso un sello que todos podían ver en Caín. ¿Qué creen ustedes que las personas pensaban cuando veían a Caín con ese sello? Que decían: miren, un buen hombre. ¡Ay, qué bendición! Como dicen hoy en día. Se alejaban, decían: ese hombre ni te acerques, está maldito. Te acerques a él, está maldito. Ni le hables. Una persona va al enemigo y empieza a hacer y a tocar su vida, olvídense, mis hermanos. Nadie quiere estar en esa posición. Nadie quiere estar en esa posición. Por eso Pablo dice: dejen que el Espíritu Santo mejor les guíe, porque hay dos fuerzas que luchan entre sí: el deseo de la carne. El deseo de nuestra carne, mis hermanos, seamos sinceros, porque hasta Pablo decía: es que lo que no quiero hacer, eso hago. Estaba dando un ejemplo del
deseo de la carne. Un ejemplo es este de la comida. Cuando empezamos a hacer algo malo, ya lo es lo que Ahí sucede está. ahora con los chicos, ¿no? Por eso hay bandas y por eso sucede eso en el país. Cuando Nos vamos dividiendo. Eso es lo que decíamos, señora Xochitl, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Ya lo empiezan a ver como algo normal, es verdad. Se empieza a ver como algo que no es malo. Dios no me hace nada. Ay, no, porque la justicia en algún momento te alcanzará. Dios te da tiempo en su misericordia. Pero hermanos, en un testimonio nosotros llegamos a ver como un padre, un señor, murió de SIDA. Su hijo también. ¿Te das cuenta de cómo es importante mantener la mirada en Dios? ¿Qué posibilidades hay de que tanto el papá como el hijo fallecieran de lo mismo, por la misma práctica? Todavía hay pecados y hay acciones que cometemos que pueden traer repercusiones de muerte todavía. Y es muy triste porque aunque la persona se arrepiente, tiene que morir. Todavía hay pecados que te llevan, o más bien todos los pecados nos llevan a la muerte, pero hay pecados que te llevan a la muerte así. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque la ley espiritual sigue rigiendo el mundo entero. Tanto que les estoy diciendo algo que está en la Biblia. ¿Se acuerdan de quién? ¿A qué persona subió el enemigo y le dijo, Señor, déjame tocarlo? A Job. Y eso que Job era una persona justa. Pero ¿qué tuvo el enemigo al ver a Job? Pero aparte vio algo en Job que no estaba bien. Porque aunque Job era justo, el enemigo sí vio algo que no estaba bien. Dijo, oh, es demasiado justo. Eso también me sirve, dijo. El orgullo. Creerse más de lo que no somos. Pero Job es otra historia, porque Job era una persona justa y la justicia lo rescató. Al fin de cuentas, él reconoció y se arrepintió. Pero cuidado, porque la ley espiritual sigue rigiendo las vidas. Tengamos mucho cuidado. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, miren la lista, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pablo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pablo lo dejaba muy claro. Todo lo que viene de la carne. Porque debemos ser sinceros. Todo ser humano en algún momento siente esto. Hemos tenido arrebatos de furia. Sí. Borracheras, dice, envidia en nuestro corazón. Hemos creado división, discordias, ambición egoísta, peleas, celos, hostilidad, hechicería, pasiones sensuales, inmoralidad sexual. Miren cómo
cómo Pablo pone la lista, todo en la lista. Dice, si tú estás dentro de esta lista, olvídate del reino de Dios. Suerte para la próxima, siga participando. Pero ¿por qué Pablo lo está poniendo? ¿Para destruir las vidas? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Para destruir al ser humano y decirle, no tienes oportunidad. Para que te arrepientas y vuelvas a... Para que nos arrepintamos todos y decir, Señor, perdóname, yo voy a regresar a ti. Ayúdame, Señor, cambia mi alma. Y yo quiero regresar a ti, Señor. Ayúdame a regresar a ti. En cambio, dice Pablo, fíjense la otra cara de la moneda. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y uno de los más importantes, control propio. Imagínense qué es lo que trae a nuestra vida paz si estamos actuando bien. ¿Qué es lo que trae paz? ¿Y qué nos trae paz en las noches cuando vamos a dormir? Cuando haces algo malo, ¿puedes dormir normal? Tu mente está pensando en eso que hiciste. La conciencia te está diciendo estás mal. Tu vida está mal. Pero en cuanto hacemos las cosas bien, ¿qué pasa? Nos acostamos, estamos tranquilos. La conciencia está limpia. El corazón está tranquilo y estás en paz. ¿Qué trae a nosotros, por ejemplo, ese amor a nuestra vida? ¿Qué es lo que trae amor verdadero a nuestra vida? Porque antes pensábamos que amábamos y nos dimos cuenta que no era amor, era una pasión desenfrenada muchas veces. Eran emociones nada más. Porque el amor no es una emoción. El amor va más allá. Fíjense cómo sucedió una vez en un testimonio. Un hombre subió un video diciendo: amé mucho a mi esposa, la amo mucho, pero le tengo mucho resentimiento, digo, porque ella tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, así parapléjica, no se podía mover bien, solo movía los ojos. Pero él, al ver su celular, se dio cuenta que la esposa estaba yendo a ver a otro hombre cuando tuvo el accidente. Y él se dio cuenta que su esposa lo engañó durante muchos años. Pero él la seguía atendiendo y llevándola. El amor va más allá, porque sí podrías enfocarla, ¿verdad? Al río, al mar. Te voy a llevar a ver el paisaje. Se me fue la silla de ruedas. Pero él dijo: pero yo decidí, a pesar de todo, cuidar de él, porque hice un pacto. El amor va más allá, mis hermanos. El amor no es una emoción, un sentimiento de un rato. Ay, me tocó la mano. No es algo así. Te tocó la mano, está sucio, ni se ha bañado. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor va más allá. El amor es una decisión de estar con la persona y ayudarla para que la persona mejore, para que la persona esté bien, para que a la persona le vaya bien. Tú ya no exiges, tú estás dando todo el tiempo. Y al fin de cuentas, el amor, cuando nos casamos, nos damos cuenta, va más allá, porque es una decisión de vida, donde tú dices: yo decido permanecer para siempre con esta persona. Porque ya se fueron las maripositas y la emoción, ¿no? Y ya que te roce la mano, ya dijimos, ya te roza tantito y te enojas. A veces estamos en la cocina y Areli tiene esto
Tenemos los dos esto de que siempre chocamos. Ajá, estoy haciendo algo y quieres ir al lavabo y se cruza, ¿no? Te quedas así de, ¿por qué haces esto? Pero no por eso decides, ya, te lo tiras toda la basura y te vas. Porque has decidido amor, córtalas, ya. Has decidido amar. Hay cosas que vamos a descubrir que te van a hacer enojar, tal vez, de la otra persona. Pero tú has decidido amar. Asimismo también los hijos con los padres deben entender que sus papás quieren lo mejor para ustedes y que sus padres los quieren ver bien. ¿Por qué me prohíbes tal cosa? Porque te amo. ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiera? Porque te ama tu papá y tu mamá te aman. Porque esta vida no es así. No vas a poder hacer lo que tú quieras todo el tiempo. Va a llegar una edad donde vas a tener que salir y trabajar y valerte por ti mismo. Y ahí en el trabajo van a haber personas que no te van a tener misericordia. Y ahí vas a conocer, si no te corregiste cuando fuiste un niño y un joven, alguien más te va a corregir afuera. Porque siempre hay uno más bribón y más tremendo que tú. Siempre va a haber. Así que mejor escuchar la lección de los padres y decir, sí, papá, sí, mamá, voy a aprender mejor. No vaya a ser que la justicia te alcance. No vaya a ser que el enemigo te mire y suba a la presencia de Dios y diga, déjame tocarlo. Y déjenme decirles algo. Para el enemigo no hay edades. A él no le importa tocar a un niño de 6 años, de 5 años, a tocar a un señor, a una persona ya grande. Para él es igual. Él ve las almas y dice, déjame tocarlo. Déjame destruir su vida. El enemigo no juega, mis hermanos. Gracias a Dios, Pablo les estaba diciendo, tenemos un abogado, tenemos un defensor. ¿Por qué creen que Dios llama al Mesías nuestro abogado? ¿Qué hace un abogado por nosotros? ¿Cuándo vamos con un abogado? Cuando tenemos problemas. ¿Qué pedimos al abogado que haga? Que nos represente, que interceda por nosotros, que nos ayude, porque alguien nos está acusando. ¿Y qué hace el abogado? Empieza a interceder, nos ayuda. Es lo mismo con el Señor Jesús. Dice, ahora en este tiempo hay abogado para con Dios. Tenemos un abogado. Pero el día de mañana, mis hermanos, el Mesías regresará. La palabra enseña. Y el Mesías regresará con espada en mano. ¿Qué hace un guerrero con una espada en la mano? Va y pelea. Nos dice la palabra, mientras hay esperanza, mientras hay vida y esperanza, mientras estamos con vida y un propósito, mejor busquemos a ese abogado y le pidamos ayuda. Porque el día de mañana ese abogado ya no viene como abogado, ya viene como un juez a cumplir la sentencia del Padre. Entonces, mis hermanos, mientras hay esperanza, debemos actuar conforme a lo que Dios quiere. Fíjense que dice el versículo 24, vamos a terminar con esto. Los que pertenecen al Mesías Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La guía del Espíritu debe estar en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Nuestra guía debe ser el Espíritu del Señor,
y debe estar en cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos. Recuerden que un hijo de Dios deja que el Espíritu lo guíe en toda área de su vida. Es muy necesario, muy necesario. ¿Por qué creen que Pablo nos está diciendo todo esto? ¿Por qué creen que Pablo nos está hablando así y en su momento le habló a la congregación de Gálatas así? ¿Qué tenía? Previniendo. Estaba previniendo de muchas cosas y vemos que Pablo estaba preocupado también. Perdón. Preocupado por la congregación en Gálatas. También Dios se preocupa por nosotros y por nuestras almas. El Señor se preocupa por sus hijos. El Señor se preocupa porque nos mira y dice: si yo no intervengo en su vida, le espera algo muy difícil que no va a soportar. Y mis hermanos, por pecados hay personas que han muerto de forma rápida. Por pecados hay personas que no han tenido oportunidad y se han ido. La paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y creamos o no, la vida se rige por medio del Espíritu de Dios, el cual nos está diciendo en esta mañana: debemos limpiar nuestro corazón de todo pecado, arrepentirnos y regresar a Dios, que es el único refugio seguro para nosotros. Mientras estamos en Dios tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? El Señor Jesús, nuestro Mesías. Ese abogado intercede por nosotros cuando nos arrepentimos y seguimos actuando igual. ¿Qué pasa con un acusado que un abogado ya lo salvó, pero de repente hace otra cosa peor? ¿Qué le dice el abogado? Ya no hay forma de ayudarte. Lo único que puedo hacer es tal vez reducir tu sentencia. Pero ya no hay forma, o sea, te lo advertí, en algún momento te lo dije, te di un consejo y no lo seguiste. Y esto ya está fuera de las manos de cualquier abogado. Así Dios nos dice: te voy a ayudar hoy, pero no lo vuelvas a hacer. El Mesías decía a las personas: nadie te condena, no te condeno yo tampoco, pero no sigas pecando, no lo sigas haciendo, ya no caigas en esta práctica que te va a destruir. Y mis hermanos, ¿por qué creen que estamos aquí, adultos y niños? Porque todos estamos en la misma condición. Tanto los niños que están aquí como los adultos. Sepan los niños que Dios de la misma manera los va a observar y los va a juzgar. No porque sean niños ahora el Señor no los va a ver, pues ya tienen conciencia de lo que hacen. La única que no tiene conciencia es la bebé de Vania, que es una bebé todavía. Pero ya todos los que estamos aquí tenemos conciencia, tanto Daniel como Vania, como Adán, como Alejandro, todos saben, el señor Luis también, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, todos sabemos que Dios de la misma manera nos va a juzgar, y todos sabemos que tenemos un abogado que nos va a ayudar si nosotros decidimos arrepentirnos de verdad. Miren qué hermoso es nuestro Dios, que dicen: aquí está el abogado y tu ayuda. Muchas veces hay abogados de renombre, ¿verdad? Que dicen: ese abogado lo puede todo. O sea, ha salvado hasta el peor, al que decíamos no se va a salvar. Claro, hay abogados que salvan por medio de su trabajo y hay abogados que sabemos que... Exactamente. Pero, ¿verdad que hay abogados todavía que son muy buenos cuando debaten y cuando defienden a alguien? Y son de renombre muchas veces. Dicen: ese abogado es excelente, ¿no?
Imagínense ahora el Señor Jesús como tu abogado, el Mesías. ¿Qué mejor abogado que va a ir delante del Padre? Fíjense esta escena que ocurrió en la palabra. El sumo sacerdote Jehú había pecado y había cometido un error. Y uno de los profetas, siempre me confundo con Isaías o Ezequiel, vio cómo Jehú, el sumo sacerdote, estaba delante del trono de Dios, parado con vestiduras sucias. Y el enemigo estaba enfrente de Dios diciéndole: Él hizo esto, Él hizo lo otro. No solo así, estaba maldiciendo la vida del sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Dios mandó a callar al enemigo y dijo: vengan y tráiganle vestiduras limpias al sumo sacerdote y vístanlo de vestiduras limpias. ¿Por qué creen que Dios mandó a callar al enemigo y vistió de vestiduras limpias al sumo sacerdote? Había pecado, había fallado. Justo en ese momento, Jehú estaba orando a Dios diciéndole: perdona, no lo vuelvo a hacer. Esa es la escena de nuestra vida cuando pedimos perdón a Dios por algo que hicimos mal y no lo volvemos a hacer. Dios nos perdona así. Dios dice: pónganle vestiduras limpias. Si tú dejas, esto es algo espiritual también, si tú dejas un pecado en tu vida sin trabajar, sin decirle a Dios que te ayude por ese pecado, sin arrepentirte y lo sigues haciendo, el día de mañana van a ser los pecados los cuales Dios va a decir: nunca te arrepentiste de eso, lo seguiste practicando, no hay abogado para ti, no buscaste abogado, el Señor Jesús. Pero si tú tuviste un pecado, el más fuerte que sea, no importa, pero fuiste a la presencia de Dios y le dijiste: tengo este pecado, ayúdame a dejarlo, ayúdame a cambiar y transformar mi vida. Te arrepentiste y no seguiste practicándolo, el Señor hace lo que ajeno. Dice: quítenle esas vestiduras sucias, pónganle vestiduras nuevas. Es una nueva vida, nueva oportunidad de salvación, una esperanza más de vida. Y al fin de cuentas es Dios aprobándote, diciendo: eres un discípulo, un hijo de Dios aprobado que puede estar en el reino de Dios. Vamos a pedirle a Dios en una oración y decirle: Señor, perdona nuestros pecados, límpianos por favor y ayúdanos a regresar a ti. Vamos a ponernos a cuentas con Dios, mis hermanos, esta mañana, porque así como Pablo se preocupaba por los Gálatas, diciéndoles: tienen que vivir en espíritu, así también Dios se preocupa por nosotros esta mañana y nos dice lo mismo: tienen que vivir por medio del Espíritu y dejar que el fruto del Espíritu reine sobre ustedes. Bendito Jehová, en esta hora, Padre, nos ponemos a cuentas con usted, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, límpienos, Señor. Limpie nuestros corazones, nuestras vestiduras, Padre. Si hay algo que estamos practicando, que hayamos hecho, Señor, Padre mío, le pedimos perdón, Padre Santo. Denos fortaleza, Señor, para no seguir pecando así, Señor. Para dejar y quitar todo pecado de nuestra vida, Señor, y caminar con rectitud delante de usted, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a estar delante de su presencia con vestiduras limpias, Señor. Perdónenos, Padre mío, por favor. Cambie nuestras vestiduras, Señor, por vestiduras nuevas, Señor, por vestiduras limpias, Padre mío. Limpie nuestra mente y nuestro corazón. Aquí estamos, Padre mío. Tanto niños hay aquí, Señor, como adultos, Padre. Pero a todos les ha hablado usted esta mañana, Señor. Todos tenemos conciencia para escucharle, Señor.
Y usted nos está diciendo, tanto a niños como a adultos, Señor, arrepiéntanse de todo pecado y regresen a mí, regresen a Dios. Padre, en esta mañana regresamos a usted, Señor. Perdónenos, bendito Jehová. Límpienos, por favor, Padre mío. Hacemos, Padre mío, esta mañana, Señor, esa promesa de no regresar a esos pecados, Señor. Esa promesa de no seguir en ese camino de muerte, Padre Santo, para que usted pueda librar nuestras almas, para que nuestro abogado, nuestro Mesías, Yeshua Jesús, pueda, Señor, abogar por nosotros, Señor, y ayudarnos delante del trono de Dios, no dejando que el enemigo nos acuse, Señor, librándonos de toda acusación del enemigo, Padre mío. Por favor, ayúdenos, Señor, limpie nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Perdónenos, Padre Santo, porque hemos lastimado su corazón con nuestras acciones, Señor. Como dice la palabra, hemos pisoteado la sangre de nuestro Mesías, Señor. Perdónenos, porque todo pecado, Señor, consciente, Padre mío, que llevamos a cabo es como pisotear esa preciosa sangre, Señor. Le pedimos perdón, bendito Jehová. Ayúdenos a tomar en serio el sacrificio de su Hijo y el camino con usted, Padre mío. Ayúdenos a tomar en serio este caminar, Señor, en su mismo pueblo y siguiéndolo a usted como nuestro Dios. Ayúdenos a tomar en serio, Padre mío, su palabra, su presencia, Señor. Por favor, bendito Jehová, ayúdenos a caminar en rectitud y firmes delante de usted. Líbrenos de las manos del enemigo, Señor, por favor, en el nombre de Yeshua Jesús. Perdónenos, Señor, y aún, Padre mío, si alguien tiene consecuencias por el pecado que hizo y se arrepintió, ayúdelo a caminar, Señor, en esas consecuencias. Tómelo de la mano, Señor, y ayúdelo a caminar, Señor. Eso traerá madurez también a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua Jesús, perdónenos, Padre mío. Regresamos a usted, bendito Jehová, a usted que es bendición, que es amor, bondad, alegría, fidelidad, Padre Santo. Gracias, bendito Jehová. Control propio de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a tener todo fruto del Espíritu, Señor, en nosotros. En el nombre de Yeshua Jesús le entregamos nuestro corazón y nuestras vidas, Padre Santo.